Hola, ¿qué tal chicos? Aquí estamos de regreso con más tutoriales para que sigamos aprendiendo juntos. El día de hoy vamos a insertar tablas, vamos a checar las diferentes formas de cómo insertar una tabla, ¿vale? Que son tres prácticamente. ¿Para qué nos va a servir una tabla? Pues prácticamente la tabla es un conjunto de filas y columnas, ¿vale? En las celdas es donde nosotros vamos a insertar lo que son los textos, números, todo lo que nosotros querramos que vaya dentro de la tabla. Pues prácticamente lo que es la tabla o todas las tablas, pues nos van a clasificar lo que son los textos o títulos o números que nosotros querramos insertar, ¿vale? ¿Desde dónde nosotros vamos a insertar la tabla? Pues prácticamente aquí dentro de todos estos menús nosotros tenemos lo que es el menú insertar. En el menú insertar le damos clic, ya le dimos, ¿vale? Vamos a encontrar luego enseguida en la parte de abajo la opción que tabla. Le vamos a dar clic aquí en tabla y si se dan cuenta nos muestra diferentes tipos de opciones con las cuales nosotros podemos insertar una tabla. Ahora, si yo voy a insertar o necesito una tabla pequeña, pues prácticamente la cuadrícula nos da esa opción. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos opción en la cuadrícula para insertar 10 columnas por 2, 4, 6, 8 filas, ¿vale? No más 10 columnas por 8 filas. Si yo necesito una tabla pequeña, pues esta opción prácticamente podemos utilizar, ¿vale? Ahora, si yo necesito una tabla la cual contiene más columnas o más filas de las que tenemos aquí disponibles, yo voy a ir a la opción que dice insertar tabla. Está aquí abajito. Le voy a dar a insertar tabla. Automáticamente me va a aparecer una ventanita en donde nos va a pedir que especifiquemos el número de columnas y el número de filas. Aquí hay, por forma predeterminada, automáticamente tiene número de columnas 5, número de filas 2. Yo aquí le voy a poner, para hacer la prueba, le voy a poner número de columnas 8, número de filas 4, ¿vale? Lo que es el autoajuste lo vamos a dejar así, ¿para qué? Para que la inserte la tabla de forma predeterminada. Le vamos a dar aquí a aceptar para que ustedes chequen cómo se inserta mi tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y es 1, 2, 3, 4 filas, ¿vale? Mi tabla tiene 8 columnas por 4 filas. Ahora vamos a checar. Esta es una columna, la acabo de seleccionar, una columna. Esta es otra columna. Las columnas se identifican de forma vertical, las filas se identifican de forma horizontal. Entonces aquí acabo de seleccionar una fila, selecciono otra fila, ¿vale? Y tenemos 4 filas por 8 columnas. De esa forma nosotros vamos a aprender, o ya aprendimos a identificar lo que son las partes de una tabla. La celda es la intersección de una fila por una columna, ¿vale? Estos cuadritos que nosotros tenemos dentro de la tabla se le denominan celdas, que ahí es donde nosotros vamos a agregar el contenido que queramos agregar a nuestra tabla, ¿vale? Entonces, de esa forma ya llevamos dos opciones de las cuales podemos ingresar una tabla. Vamos a tabla nuevamente y vamos a ver cuál es la tercera opción. La tercera opción es dibujar tabla. Aquí está. Yo le voy a dar un clic. Cuando yo le doy clic, automáticamente me va a aparecer un lapicito, ¿vale? Ese lápiz a mí me va a permitir dibujar una tabla. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder personalizar una tabla a total gusto. Una tabla con las filas y columnas como yo las necesite. En este caso yo estoy dibujando un rectángulo, ¿vale? Que va a ser el borde de mi tabla, ¿vale? Y voy a crear una tabla irregular. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas de lado y lado. Aquí yo voy a dibujar líneas, ¿vale? Voy a dibujar líneas, y de esa forma yo estoy creando una tabla irregular a como yo la necesite. No necesito insertar un número de filas o un número de columnas predeterminado para que yo pueda insertar una tabla.
Aquí yo puedo dibujar mi tabla a total gusto, a como yo quiera, ¿vale? Ya de esa forma, yo nuevamente voy a ir a lo que es diseño, ¿vale? Y aquí nosotros vamos a personalizar nuestras tablas que nosotros hayamos insertado, ¿vale? De la forma que nosotros queramos. Aquí damos doble clic para que yo pueda ingresar texto a lo que son las celdas que yo acabo de dibujar dentro de mi tabla. Esta es una tabla irregular, ¿vale? Esta es una tabla insertada con la opción insertar tabla, ¿vale? Y la última tabla, no la insertamos, se nos pasó, es con la cuadrícula. Aquí yo dibujo, o mejor dicho, selecciono el número de cuadritos o número de columnas y filas que yo quiero que lleve mi tabla. Ya que estén seleccionados, automáticamente doy clic para que se inserten, ¿vale? Entonces, de esa forma nosotros podemos insertar tablas a nuestras necesidades, ¿vale? Yo voy a dar clic aquí en mi tabla, la selecciono y en el menú diseño, ¿vale? Desplegamos la lista y aquí nos va a permitir darle formato a esta tabla. Yo voy a elegir uno que a mí me parezca, le voy a dar clic y automáticamente mi tabla se ajusta al formato que yo elegí, ¿vale? Entonces, acabamos de checar las diferentes formas de cómo insertar una tabla. Son tres: insertar tabla, cuadrícula, insertar tabla y dibujar tabla, ¿vale? Son las tres formas: cuadrícula para una tabla pequeña, insertar tabla para una tabla más grande, ¿vale? Con el número de filas y columnas que yo necesite, y dibujar tabla para las tablas irregulares, ¿vale? Entonces, de esa forma nosotros podemos insertar tablas. Aquí yo voy a ingresar en mi tabla, voy a dar clic en las celdas y voy a ingresar uno que otro dato para que ustedes se den cuenta que después de que ustedes hayan insertado la tabla, pueden ingresar los datos que ustedes necesiten. Yo voy a ingresar números, voy a dar clic, ingreso números, doy clic, ingreso números, ¿vale? Ingreso textos, inclusive puedo ingresar hasta imágenes. ¿Desde dónde? Desde el menú insertar también, ¿vale? Entonces yo puedo agregar cualquier tipo de formato y estilo a mi tabla para que quede de la forma que yo necesite. Entonces, ese es el procedimiento para poder agregar las tablas. Pasamos al tema número 4, que es el siguiente, que son columnas. Pues prácticamente las columnas se agregan de una forma fácil, ¿vale? Tema 4, columnas, anotamos. Yo aquí tengo ya textos para que yo pueda insertar mis columnas, ¿vale? Yo ya las agregué para que no perdamos tiempo en eso. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a poder agregar columnas? Para empezar, ¿para qué nos van a servir las columnas? Las columnas nos van a dividir los textos que nosotros tengamos en Word, ¿vale? Y los vamos a poder clasificar, pero divididos en columnas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a seleccionar mis dos primeros conceptos que tengo aquí, que es de la solidaridad y la sensibilidad, seguido del paso diseño. Yo voy a ir aquí a la pestaña de diseño, ¿vale? En la pestaña de diseño, para empezar, aquí nosotros podemos dar lo que es formato al texto o algún estilo que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, los estilos ya los vimos en los temas pasados, no lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Entonces, después de eso vamos a lo que es formato
a la pestaña de formato para ahora sí poder dividir nuestro texto en las columnas que nosotros querramos. Aquí nosotros vamos a encontrar la opción columnas, le vamos a dar clic aquí en la opción columnas y automáticamente nos van a aparecer las opciones 2, 3, izquierda, derecha. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a poder elegir el número de columnas en las cuales nosotros querramos dividir nuestro texto. Yo le voy a dar un clic en 2 para que ustedes noten mi texto ya seleccionado anteriormente. Si yo no selecciono mi texto y trato de dividir mi texto en columnas, no va a pasar nada. ¿Vale? Automáticamente nada, porque tenemos que tener seleccionado nuestro texto primero que nada. Selecciono mi texto, voy a la opción formato, voy a la opción columnas, le voy a dar clic en columnas y automáticamente me aparece el menú. Le vamos a dar clic en 2 para que ustedes noten que mi texto automáticamente se divide en 2 partes. ¿Vale? Yo voy nuevamente a columnas y le voy a dar 3 para que ustedes vayan checando qué es lo que hace cada una de mis opciones que tenemos aquí a la vista. Le voy a dar clic en 3, ahí está. Automáticamente mi texto se divide en 3. Voy a columnas, le doy izquierda. ¿Qué pasa? Me pone un texto pequeño a la izquierda y un texto ya más grande a la derecha. Le voy a dar derecha y automáticamente me hace lo contrario. Aquí la opción columnas nosotros podemos dividir el texto en el número de columnas o en el número que nosotros querramos. Ahora, yo voy a ir aquí a una. Se regresa automáticamente mi texto a como yo lo tenía anteriormente. Voy a ir nuevamente a columnas. ¿Vale? Ahora, supongamos que yo quiero dividir mi texto en 5 partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para empezar voy a seleccionar más texto. Aquí todos los que yo tengo, los valores. Voy a ir otra vez nuevamente a columnas. Dice 5, tengo 1, 2, 3, no lo tengo. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de hasta abajo tenemos más columnas. Le vamos a dar un clic. Y aquí en esta ventana que nos acaba de aparecer, nos dice el número de columnas. Aquí yo le voy a poner, ya sea con número 5, con mi teclado, selecciono y le pongo un 5. O aquí con las flechitas arriba o hacia abajo yo puedo seleccionar el número 5. Le voy a dar un aceptar para que ustedes noten que mi texto se divide en 5 partes iguales. ¿Vale? Automáticamente me pone lo que son los espacios y los márgenes a lo que son los alrededores para que mi texto no esté desproporcionado. Aquí ya obviamente vamos a regresar a columnas, le vamos a dar 3. Le vamos a dar un 4, aceptar. ¿Vale? Entonces, aquí ya es cuestión de que nosotros arreglemos nuestro texto como nosotros lo querramos. Yo le voy a dar clic aquí en la, porque ya empieza optimismo. Le voy a dar enter y automáticamente mi texto se pasó a la siguiente columna. Entonces, aquí nosotros ya vamos a dar formato a nuestro texto como lo querramos, como lo necesitemos. Esta es la forma, chicos, de cómo insertar lo que son las columnas. Entonces, repetimos, temas del día de hoy, tablas, diferentes opciones para poder insertar una tabla, y columnas, de la forma como nosotros podemos dividir nuestro texto. Entonces, esos son los 2 temas, chicos, que vamos a ver el día de hoy. Espero hayan sido de su agrado y hayan sido de su entendimiento. Entonces, por el día de hoy es todo, chicos, me despido.